buena información venimos suministrando sobre los episodios nacionales, que son de altísimo voltaje, sobre la represión, sobre la situación del movimiento obrero, que ha sido, debemos decirlo, después de tantas cargas sobre el movimiento obrero, el que gatilló este presente, el que convocó, juntó primero 300.000 personas, después la multitud reciente y dio batalla. Pero lo interesante es que a pesar de la fuerte represión, el pueblo volvió a movilizarse. Por las calles. A la noche, vos decís. Muy interesante, sí, creo que muy interesante. En realidad, No, pero después las dos de una, movilizaciones fueron importantes. Porque yo creo que también de una movida como esa, tan fuerte, Claro. Yo cuando vi que en la esquina de mi casa salía la gente muy numéricamente intensa y a los gritos a protestar, bueno, digo, realmente no han logrado meter a las personas adentro de su casa. Lo que pasa es que a mí me parece que empezó a cambiar la relación de fuerzas entre el movimiento popular y el gobierno. Fue la primera gran pulseada que tuvo el movimiento popular con respecto al gobierno, Sí. porque hasta ahora venía el gobierno como en un lecho de rosas. Y sacar esta ley, aunque la ley se votó, la de reforma previsional, se salió con fuerza. Es decir, 10 votos de diferencia en diputados, la oposición casi se unificó y la gente en la calle, más allá de los hechos de violencia y todo eso que deben ser analizados, me parece, en otro contexto. En un momento las cámaras necesitaban las refriegas, Claro, para no las enfocar refriegas a los 500.000 tipos que estaban atrás con banderas obreras. Digo, pero me parece que hay un cambio en la vamos a decir la relación cosa de como fuerza. Está bien, pero yo sobre ese tema quiero disentir en algo. Primero, el hecho fundamental es el acto de mayor violencia es la ley. Sí, por supuesto. Eso está claro. Que la manifestación fue de una magnitud notable que superaba todas las expectativas, también es cierto. Me refiero la del día jueves, es evidente que la gendarmería salió a una cacería y a una represión descomunal. En esta segunda, a través, seguramente como consecuencia, o no, pero tomo la primera hipótesis de que Recalde presentó el hecho de que no usaran armas, que la sustituyeran a la gendarmería por la bonaerense y que la jueza dijera no lleven armas, llevó, más allá de que las cámaras enfocaban eso, pero que aquí la provocación en toda la primera hora y media, inútil, porque la cuestión era rodear el Congreso y presionar a los que estaban adentro. Se veía claramente que delante de las agrupaciones de izquierda estaba un grupo que no eran 10, 15, 20, porque después la lluvia de piedras que se veía no la tiran 10, 20 tipos, son 300, 400 eso es tipos. Además la policía fue desbordada, y eso la fue por infiltrados. No, eso no es solamente por infiltrados. La policía fue desbordada en una imagen que tiene un lejano parecido a aquella famosa del Cordobazo, en donde la infantería es desbordada por los manifestantes y emprende la retirada. Estos también emprendieron la retirada detrás del cerco, eso que defendía. Entonces, la historia, esto es secundario en principio, pero tiene consecuencias fundamentales. En primer lugar, porque los medios dominantes aprovechan eso, pero más allá de que los medios dominantes aprovechen eso, a mí me parece que la forma de presionar, tal vez con éxito, ese contrafáctico, era rodeando todos los alrededores del Congreso en una manifestación pacífica y exclusivamente con consignas que de alguna forma desistan a los dudosos de votar. Debo decir que rompieron esa zona de litigio, no había tanta gente tirando piedra. Pero vos viste la lluvia. La lluvia de piedra no fue solo. Y fueron sobre los manifestantes. Fueron sobre los manifestantes, Claro, fueron sobre los Nada manifestantes. justifica esta represión, es una locura. No, pero pará. Barbaridad. Lo que existió después fue una cacería igual que lo del jueves. Lo que digo yo es que uno mira, cualquiera sin declarar, es una vergüenza. Escúchame, Gabriel, cualquiera que haya organizado alguna columna sabe que la cabecera de la columna no te la puede, la manejás vos, y los costados de la columna los manejás vos. Ahí hay un punto que acuerdo. La dispersión organizativa debido a
lo rápido, porque son actos convocados de un día para el otro, porque te enterás de cuándo es la sesión. Entonces no es algo que vos preparás con 15 días de antelación. A diferencia de lo que pasó en Luján en principio, pero después en Plaza Congreso, 300.000 personas, ahí se pudo poner adelante la columna de camioneros, la columna de la corriente y la columna de bancario. Entonces, claro, el que se hacía el loco iba, no entraba allí. Aquí, debido a la vorágine de los acontecimientos, el que llegó primero puso la bandera y se acabó la discusión. Claro. Yo recuerdo que la bandera adelante estaba fuga, lo cual, bueno, es otra intensidad. No va la prefectura o la policía sobre camioneros como va sobre la fuga, es otra. Claro, pero, ahí yo entiendo lo que vos decís, pero nada justifica la barbarie. Pero al mismo tiempo, a mí me parece muy importante, porque la idea, yo me defiendo cuando la policía ataca, yo no voy a ir a provocar. Correcto. Porque eso no tiene ni ¿Es autodefensa o nada? Es autodefensa o nada. Ir a tirarle lluvias de piedra a la policía es inútil, es como suponer de que el enemigo es la policía. La policía es enemigo en la medida que te ataque. En el otro caso, trata de mantenerla ahí, por lo menos como... En realidad, todos los hechos históricos fundamentales de la Argentina, del 17 de octubre del Cordobazo, se produce en principio porque hay una fractura en las fuerzas de la represión. El coronel Velasco en el 45 no hubo represión. No sé qué hubiera pasado con una represión sobre el puente. Bueno, pero ya había ahí una orden de no reprimir tampoco. Bueno, no sé, porque la oleada, cuando hay oleada es muy difícil. Y en el Cordobazo... Acá lo importante es la movilización. Esto está fuera de duda. El movimiento obrero se puso de pie junto al movimiento social para decirle que no al ajuste. Esto es lo que pasó en las últimas de las piedras, me parece. Pero digo, el tema es preguntarse lo demás si hay es una refriega. Lo que pasa es que necesitaban la refriega para no enfocar a las multitudes, que era lo que prima. Pero además hay un dato más. Lo que te digo es que un sector de los manifestantes, pequeño pero muy importante, no son los infiltrados esos que aparecían al final de la manifestación para empezarla, ¿no? Y que además vos viste ese tipo que va con un mortero. Es mi próximo secretario de defensa. Yo lo quiero ahí. El PSTU y atente que se lo va a llevar el gordito de Corea, y yo no quiero que lo exporten a eso. Más allá de que yo a la gente sobre todo a Miriam Bregman le tengo respeto y puedo conversar como no puedo conversar con otros sectores de izquierda que me bajan la línea de la revolución, me llamó la atención de que ellos no efectuaran ningún desmarque de esa situación. Lo que pasa que me parece que lo que quiere decir Hugo, es que se están también generando por abajo algunas formas de resistencia que superan, digamos, la manifestación pacífica, ¿no? Que empiezan a mezclarse, me parece. Claro. Y además que no es solamente que son provocadores, me parece, intencionados, sino que empiezan a gestarse formas que... La idea de que estás protagonizando un hecho revolucionario, estás protagonizando una protesta fenomenal. Una protesta fenomenal. No un hecho revolucionario porque no estás en condiciones de tomar ni las casas rosadas. El Palacio de Invierno. Entonces, el que se equivoca en eso va en contra de los intereses de la enorme mayoría. Yo creo que es desproporcionado con respecto a la magnitud de los hechos, la trascendencia que se le dio y la que le estamos dando. ¿Me entiendes lo que te digo? No. Yo empecé diciéndote lo siguiente. Lo fundamental, el acto de mayor violencia, la ley contra la droga. El segundo hecho es la magnitud de la manifestación. Pero ¿sabes por qué? Pero acá hay un hecho que quiero incorporar. Está clara la posición, que es muy importante. En la secuencia de voto, podríamos decir, de 2011 hasta el presente, se fue incrementando el voto conservador en las zonas de mayor edad. Los datos los vimos con Artemio, 55 para arriba, además sin acceso a las redes, solamente soporte tradicional, y ellos se quedaron con 60% todo el soporte. 60% votó a Macri. Claro. Jubilados. Estaba renando su base de sustentación, ¿me entendés lo que pasa? Es decir, acá es la primera vez en el barrio que escuchás comentarios de los viejos del barrio diciendo, che, nos están cagando, dicho en distintos idiomas y léxicos y registros. Estaba renando su base de sustentación. Los pibes en realidad están en contra, promedio, porque piensan que es autoritario por esto, por otro. En este caso, el tema de la jubilación
es un error político que obviamente los gerentes no lo consideran de ese modo, pues son gerentes, no son... Claro, pero cruza toda la se sociedad. está barrera. Y la ruptura con el radicalismo es otro elemento importante, porque es la territorialidad que tiene. Cuando ellos se pelean con Nosiglia, ahora se pelean con Lustó, se pelean con prácticamente el conjunto de los que pueden tener algún tipo de asidero para poder hacerle la campaña a Vidal en el futuro, y todo el mundo dice que le sacan a los jubilados para darle a Vidal en el... Claro. Son situaciones muy difíciles de manejar electoralmente para el PRO, en el mediano plazo. Me parece que en el balance habría que tener en cuenta si esto fue una derrota política para el gobierno, más allá de que se haya aprobado la ley. Es una derrota política. Yo creo que quedó mal Es una victoria en el Congreso, una derrota política, una victoria. Es la primera vez. Porque fíjate vos, que otros hechos que eran muy regresivos, bueno, todo el tarifazo y demás, sin embargo, lograron culturalmente en la población más aún, diciendo, bueno, estábamos pagando poco, la energía hubo es cara. consenso. Hubo consenso. En algún sector. En algún sector, ¿no? En cambio, esto efectivamente produjo una fractura en su base de sustentación. Porque el gobierno, además, era cuando trataba de justificar, diciendo que lo que restaba sumaba, era una situación inadmisible, absolutamente inadmisible. Y más con un discurso que dice, nosotros venimos a decir la verdad, ¿no? De manera que ahí hay algo, pero al mismo tiempo... Además, ¿por qué razón sostener a Bullrich de ese modo? Cuando Bullrich es inepta al punto que no puede hablar en la conferencia de prensa de lo que pasó bajo su responsabilidad 10 horas antes. ¿Por qué no pone un dirigente político pensando ya desde el interés de la subsistencia del gobierno que quiere seguir? ¿Por qué no pone un dirigente político que diga, bueno, muchachos, charlemos? Aparece Bullrich diciendo, a mí me importa un pito todo, ¿entendés? No, pero Bullrich no es Bullrich. ¿Qué pasa acá? El Bullrich es Macri. Bullrich es Macri. Sí. La política que encarna Bullrich es la que quiere Macri, porque en algún sentido... Y si no tiene nada para decir, es sensacional. Me encanta lo que me decís, porque reafirma mi optimismo, digamos. Al punto tal que hay una nota que salió en La Nación hace un par de semanas de Laura Di Marco, donde decía que Macri estaba chocho con Bullrich y que le había encomendado a Durán Barba una especie de... Pensé un chiste vulgar que no lo voy a decir. Potenciamiento de la imagen de Patricia Bullrich. Al punto tal era la especie de admiración por la forma dura que desarrollaba. Bueno, política dura que hasta determinado nivel le ha dado éxitos al gobierno. Argentina no, en su base de no sustentación. estamos en el 76. Una cosa es que haya un plan parecido al de Martínez Dios y otra cosa es que vos puedas hacer cualquier cosa y ocultar la represión. Pero esto ya no pasa. Pasaron 30 años no en vano de pero aparte el tema institucionalidad. El tema de los jubilados cruza a toda la sociedad. Además, el tema de derechos cívicos a los familiares y el tema de de los los jubilados jubilados. Es un golpe duro. Ahora, una de las cosas que nos decía Rubier cuando lo consultamos esta semana es, ojo que no hay movimientos electorales que estén relacionados con lo que le pasó a Maldonado, con lo que le pasó al Pibe del Sur, con la represión en Plaza de Mayo. Pero, como dice la canción, todo está guardado en la memoria. Cuando aparece la inflación, la baja salarial, los problemas de poder adquisitivo, todo hace un paquete y ahí es donde viene la bronca. Pero al mismo tiempo quiero marcar la similitud de imágenes y las diferencias estructurales que hay con el 2001. Las escenas, sobre todo las del jueves y después de las últimas horas del día lunes, tienen mucho parecido a las del 2001. Sin embargo, hay diferencias. Incluso la movilización espontánea que se produjo. Yo estuve en Rivadavia, Medrán y Castro Barro y veía características muy parecidas a las del 2001. Después por Rivadavia pasaron a 11:30, 12:30 columnas de gente, 1.500, 2.000 personas camino al Congreso. La diferencia me parece que son, primero, De la Rúa estaba en la etapa final siendo muy desprestigiado y además... Pero la economía seguía en baja. Y además había estallado. Un país en marcha. Acá recibieron un país en marcha, lo están apagando, pero además, todavía se ven los efectos y no hay corralito. No hay corralito, pero De la Rúa
había perdido las elecciones unos meses antes, Claro. en forma muy categórica, y había un ausentismo y voto en blanco que estaba expresando Malestar. que se vayan todos, Claro. ¿no? Todo, bien. Y por otro lado, indudablemente, el gobierno de Macri no es el gobierno de la Rúa. Acá hay un soporte económico detrás que no lo tenía de la Rúa. Y internacional, un soporte internacional. Internacional. Me parece Más más chico de lo que están diciendo el soporte. Bueno, la Organización Mundial de Comercio fue un fracaso. Sí, pero... acá nadie le da bola, acá nadie trae un mango. Y cuando vos decías el tema de... Porque acá lo que dinamizaba la inversión externa es lo atractivo que es el mercado argentino cuando el mercado funciona. La paradoja de este gobierno es que tiene un poder muy importante, todos los medios, buena parte del poder económico, la cobertura internacional, pero al mismo tiempo tiene una debilidad enorme porque cualquier cambio de política internacional, aumento de tasa de interés, restricción en el endeudamiento, provoca indudablemente una situación de crisis muy fuerte. Es decir, por un lado tenés fortaleza, en el sentido de la cantidad de sectores económicos que te apoyan. Y además porque hasta ayer, fue hace 2 meses, sacó el 42% de los votos, 41 y pico. Es decir, eso es un soporte importante. Y me parece que esto es lo que permite efectuar similitudes y diferenciaciones con el 2001. Ahora falta la reforma laboral. Ahí tenemos. Ahora falta tenemos la reforma laboral. No Candombe. hay fecha para la reforma Febrero. laboral. Pero quedó todavía. claro que los sindicatos van a ir ni bien se empieza Claro, a sesionar, ¿no es el cierto? tema es cómo se van a organizar con respecto a la reforma laboral, que la va a tener que implementar en cualquier momento también, salvo que quede para el año que viene. Pero, digamos, esto produjo, vos tenés información, produjo una fractura. Una fractura en el la sindicalismo. CGT. Sí. Una fractura que va a derivar el año que viene, esto lo habíamos anunciado acá también, en una nueva conducción de CGT. Probablemente en la vieja dualidad Sopardo, hay que buscarle una calle, era Brasil, ¿no? Donde hay una estructura que queda en manos del papá de Triaca, pero una población que adhiere a Saúl Baldini. Gremios como UPCN, gremios como UTA cometió un gravísimo error interior al sindicalismo al levantar el paro en la mitad del paro. Son gremios que van a ir quedando relegados. El moyanismo, la Corriente Federal de Trabajadores, con todas las alianzas internas, delegaciones regionales y la CTA, más la multisectorial federal, comerciantes, empresarios nacionales, cooperativas, tercer sector de la economía, van a configurar otro alineamiento. En el café, los dirigentes sindicales lo que te dicen, vamos a otra MTA. No tienen dimensión todavía, que es mucho más grande que el MTA. El MTA en realidad fue un elemento testimonial en un momento de los 90, heroico, respaldable, pero era un grupo chico. Esto es un grupo grande. Es un grupo relativamente mayoritario dentro del movimiento obrero. Y los sectores pro-macristas van a quedar encapsulados dentro de algún sello, probablemente Daer y algunas Acuña se CGT. quedan con la... Es muy probable. Y Smith se va con la Es nueva. muy probable. O sea que se van a formar dos núcleos. Se van a formar dos núcleos, bajo el mismo sello o bajo sellos diferentes. Eso lo decidirán con el andar de los acontecimientos. Y es importante señalar algo. La Corriente Federal de Trabajadores no provocó la ruptura. Lo que hizo fue, en su táctica, es decir todo lo que tiene que decir sin criticar horizontalmente. Tal dirigente traidor, nunca dijeron esas cosas. Lo que hizo la Corriente es decir, no queremos el plan económico por esto, proponemos esto, rechazamos esto y aceptamos aquello. Eso es lo que fueron para adelante, hay que convocar y que pelear. Esto atrajo a Yasky, atrajo a Pablo Moyano, ¿no? El encuentro de Luján. Y le permitió seguir adelante, pero no entró en colisión con ningún otro dirigente sindical. Vale la responsabilidad, porque esto no fue una batalla de adjetivos interna. Es una lucha de posiciones, porque son intereses distintos. Ahora, lo que me llama la atención a mí es que la UOM, que parecía cercano a las posiciones del triunvirato de la CGT, prácticamente rompió con la idea de eso Barba Gutiérrez. porque se observaba el decir de Caló como una totalidad. La UOM es un archipiélago. Desde su misma creación es un archipiélago la UOM, ¿no? No es solamente. Lo que pasa es que ha tenido referentes fuertes, Bandor, Rucci, Lorenzo Miguel. Pero el archipiélago permitió que Furlan, que es de la Corriente, sea el secretario general de la seccional más importante. Melo, que es de la Corriente, sea secretario general de la Matanza. Entonces los tipos proceden como quieran, ¿no? Proceden como piensan, podríamos así decir. Es decir, hace rato que la UOM estaba interiormente corrida
por su ligazón industrial, cosa que no le va a quedar otra que hacer a Les Mata. Y eso lo han resuelto con los gremios macristas a través de la guita con las empresas, de los subsidios con las empresas del transporte. Por ejemplo, con los acuerdos económicos de Fernández con las empresas del transporte. Pero los que están ligados a la producción y tienen afiliados ligados a la producción y hay apertura importadora, curtidores, gráficos, metalúrgicos, tienen que oponerse. Tienen que oponerse, por un lado porque tienen buenos dirigentes, pero por otro lado porque es arrasador el ingreso de productos externos sobre la economía argentina, ¿no? Ese es el panorama. Sí, es un panorama que se va a empezar a dilucidar, me parece, durante 2018. Yo creo que es un año clave Ya estamos. para los sectores populares y para el mismo gobierno, ¿no? Es cómo se va a dar esta puja, pero yo vuelvo a insistir que me parece que lo que pasó el jueves y lo que pasó el lunes es la primera gran pulseada que tienen los sectores populares con el gobierno nacional. 2 años, ha sido pronto. Yo sé que los tiempos internos son más rápidos, exigentes, claro. pero ha sido pronto. Pero los daños que van infligiendo son importantes. Graves, ¿no? Sí. Se recupera la Argentina. Bueno, nos costó 30 años desendeudarnos de cosas así. Bueno, Esperemos que no sean otros 30. Otros- ¿no? Lo que sucede, además, más allá de las políticas acertadas de Néstor Kirchner, hubo una coyuntura internacional que muy favorable para precisamente hacer una política de desendeudamiento, además de la buena negociación de la deuda. Pero eso no depende de vos, depende de circunstancias internacionales que difícilmente o tal vez no se repitan, y entonces la recuperación, que yo me acuerdo perfectamente que en el 2001, 2002 se hablaban de 20, 30 años para recuperar la Argentina. Se hizo en 4, 5, 6 años, claro. Claro, pero Entonces, por pero la eso, entrada de capital. claro, pero era una circunstancia internacional, no solamente de la soja, era de todos los commodities, ¿no? Por eso también, Sí, ahora están a la baja. ahora está a la baja. bueno, que la pases bien, Igualmente, Rodolfo. Igualmente Van de también, vacaciones ya. felicidades. ¿Se van de joda por ahí? sí, parece bien. yo Un breve tengo- descanso. Yo les mandé, no sé si recibieron un saludo de fin de Sí, año, sí. que por ahí Aliberti lo tomó una frase que decía algo así como: el gobierno estaba en un barquito chiquito, ganó las elecciones y se subió al Titanic. Claro, sí. Y ahora se encamina hacia el iceberg. ¿Cuándo llega al iceberg? Depende de las posibilidades de seguir endeudándose. Si no se puede seguir endeudando, el iceberg se acerca. Le deseamos feliz Navidad a todos los amigos que están mirando y Igualmente. seguimos adelante. Salud. Perfecto. Gracias.